Ahora vamos a pasar a otro tema que de repente a usted le va a interesar mucho porque se trata del trabajo. Y sin trabajo, usted sabe que su casa va a estar en peor situación. El desempleo en Lima se ha desacelerado, ¿no? Se acelera. El desempleo se acelera. El empleo se desacelera y peor si son personas de más de 45 años. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Estas son estimaciones del INEI, ¿no? Cifras oficiales. ¿Qué es lo que ha pasado referente al año pasado? Nosotros vamos a entrar en comunicación con Osvaldo Molina. Él es PhD en Economía y director de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, y en un enlace vía Zoom con Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía IP. Bienvenidos a los dos a Exitosa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Muy Hola, bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿cómo están? A los dos. Bienvenido Paola, bienvenido Osvaldo. Paola, empecemos por ti, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido esta desaceleración en el empleo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay casi Exitosa. 500.000 de personas buscando empleo y no lo encuentran? A ver, lo que han estado mostrando las cifras de empleo en Lima Metropolitana, porque esto solamente corresponde a Lima Metropolitana, es que en los últimos meses, en los últimos 2 años en particular, ha estado habiendo un incremento de la población que activamente busca empleo, principalmente enfocado en el grupo que tú mencionas, ¿no? Las personas de 45 años a más. Y al haber esta mayor digamos, participación laboral de este grupo de personas en Lima, que no ha encontrado un espacio, un mercado laboral óptimo para poder encontrar un empleo de calidad, es que estamos viendo ahora un mayor incremento del desempleo. Y por otro lado también, sin dejar de quitarle importancia al lado de los jóvenes, que son los que enfrentan una tasa de desempleo más alta, y no solo eso, quienes encuentran empleo entre los jóvenes cada vez lo hacen en empleos de menor calidad, donde perciben menos ingresos o ingresos, digamos, insuficientes para poder cubrir una canasta mínima de consumo. Osvaldo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay mucha gente que está buscando empleo en este momento? ¿Se trata de las crisis políticas que hemos tenido? ¿Se trata que no hay reactivación económica? ¿Se trata que desde la pandemia no hemos podido reactivarnos y por eso es que no hay empleo? Y principalmente los mayores de 45 y los muy jóvenes son los que no encuentran empleo y están buscando y nadie les da empleo. Hola, Karina. Hola, ¿Qué tal? hola. ¿Cómo estás? Mira, yo lo que creo que estamos viendo aquí en estas cifras que han salido, y como bien dice Paola, son de Lima Metropolitana entre enero y marzo. Lo que ha ocurrido es que ha habido, como tú bien dices, una aceleración del desempleo, es decir, 33.000 nuevas personas no encuentran trabajo. Y esto es importante entre los jóvenes, que más o menos son 15% de los jóvenes que están desempleados, y en los adultos de 45 años a más, que han pasado de 5,6 a 6,2% de estos que están desempleados este año. Y ambas situaciones, por supuesto, son preocupantes. ¿Qué es lo que está detrás? Por supuesto, lo que está detrás es el mal año que hemos tenido, ¿no es cierto? Una economía peruana que se desaceleró, ¿no? Que cayó, después de mucho tiempo cayó la economía peruana, y una inversión que cayó 7%. ¿No? En esas circunstancias, evidentemente, el empleo no se reactiva, ¿no? Y yo quería ahí dar un salto más, Karina, porque si no tenemos inversión, si no tenemos crecimiento, obviamente no vamos a tener empleo. Y la otra cosa que va a ocurrir es que la pobreza que ha aumentado con la pandemia no va a caer.
Entonces, estas cifras nos deben obligar a pensar qué debemos hacer mejor para ayudar a los compatriotas, ¿no? Muy bien. Paola, ¿por qué es tan difícil para los jóvenes y para los adultos más allá de 45 años conseguir empleo? ¿Por qué? Porque los primeros no tienen experiencia, me imagino, pero los segundos son ya viejos, descartables, tienen toda la experiencia y según las nuevas corrientes están jóvenes. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? No te estoy escuchando, no le estoy escuchando, que no sé si has apagado tu micrófono. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, mencionaba que definitivamente el retroceso económico del año pasado, recordemos que el año pasado el empleo total a nivel nacional retrocedió también, por primera vez en alrededor de 20 años, sin considerar la pandemia, claramente. Entonces, esto ha afectado a todos los grupos de edades, no solamente a los jóvenes ni a los más adultos. Entonces, en general, esta falta de inversión, esta falta de, digamos, confianza de las empresas para poder desplegar nuevos proyectos, y que eso justamente es lo que genera una mayor cantidad de puestos de trabajo. No es como jóvenes consigan un trabajo adecuado. En el caso de los jóvenes, como mencionas, sobre todo después de la pandemia, les ha estado siendo más difícil encontrar trabajos adecuados, no solamente por, digamos, la falta de experiencia, que ya es una barrera que de por sí enfrentan desde hace años, sino que cada vez las empresas han estado buscando trabajadores que se ajusten a sus expectativas laborales, ¿no? Y al parecer la educación superior o técnica o incluso la secundaria cada vez está siendo más insuficiente para poder dotar a los jóvenes de estas habilidades básicas que necesitan para poder desenvolverse en el mercado laboral, y mucho de ello viene por el lado del deterioro de la educación, que fue consecuencia directa de la pandemia, ¿no? Estos años en los que la educación se vio terriblemente afectada, la educación virtual no ha llegado, digamos, cumplir con las metas académicas que se requieren para poder capacitar bien a los más jóvenes. Pero en general, esta falta de, digamos, dinamismo económico afecta a la capacidad de encontrar empleo para todos los grupos etarios, y por eso también es que los más adultos también han enfrentado estas dificultades. Muy bien, entonces, Osvaldo, pero los de 45 años en el mundo ya hasta dicen que la vejez empieza a los 70. Los de 45 no son viejos, tienen experiencia. ¿Por qué son descartados según el INEI? ¿Por qué? Karina, yo estoy de acuerdo contigo. La vejez, de hecho, empieza cuando uno quiere que empiece. Uno puede ser joven siempre. Pero en el caso del mercado laboral, en concreto, yo creo que lo que está pasando con ese grupo poblacional es que es el grupo poblacional que tiene más asalariados formales. Y ese grupo de asalariados formales es el que se ha golpeado más con la desaceleración económica. Y yo creo que esa es la razón que explica principalmente que ese grupo poblacional se haya afectado tanto en este tiempo, ¿no? Entonces, también hay otra, hay otro tema que dice, estas cifras del INEI, ¿no? Es que estoy buscando exactamente qué es lo que dice, y es que lo que ha subido también es el subempleo, y esto es también por la crisis que estamos atravesando, ¿no, Paola?
Exactamente. En particular, el tipo de subempleo que es el que más ha aumentado en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, es el que se llama subempleo por ingresos, que corresponde a aquellos trabajadores cuyo salario no es suficiente para poder cubrir una canasta mínima de consumo. Que en Lima, en Lima metropolitana, con el mayor costo de vida que tiene en comparación con otras regiones, está en alrededor de 1.200 soles mensuales. Entonces, ese tipo de subempleo es el que más aumentó y particularmente es la consecuencia de las altas tasas de inflación que vivimos el año pasado, que encarecieron a una mayor velocidad el costo de vida en la capital y no logró ser compensado por el aumento de los salarios. Entonces, poco a poco lo que ha estado ocurriendo es que con un mayor costo de vida en la capital, cada vez la capacidad adquisitiva que tienen los hogares se ha ido reduciendo. Eso se traduce directamente en este tipo de subempleo por ingresos. Sin embargo, ahí podría haber ciertas, digamos, luces hacia el resto de este año, porque ya hemos estado viendo que la inflación se está moderando. Entonces, poco a poco, y no significa que los precios vayan a bajar, pero que el encarecimiento de la canasta básica va a ser cada vez más lento. Para el resto del año, entonces podría verse, digamos, un mejor escenario de subempleo, dadas las tasas ahora más bajas de inflación que vamos a ir viendo. Muy bien, y Osvaldo, ¿hay luces en este camino tortuoso? Porque después de la pandemia nos mandó al suelo y no podemos recuperarnos en casi nada. Exitosa. Sí, mira, a ver, y complementando un poco lo que dice Paola, la población ocupada ya se encuentra de hecho por encima de los niveles prepandémicos. El problema es que la calidad del empleo es la que todavía sigue por debajo. Ahora, en línea con lo que dice, o sea, con lo que estábamos conversando y que también resaltamos Paola y yo, buena parte del problema es el tema de la reactivación económica, ¿no? Y el año pasado ha sido un mal año, tanto para la inversión como para la producción. Afortunadamente estamos viendo mejores cifras, ¿no? Por ejemplo, febrero, al parecer, ha tenido un crecimiento cercano a 3%. Es el doble, ¿no? Es el doble de lo que hemos estado creciendo. Exacto, en enero crecimos 1.37, en febrero hemos crecido 2.9. Sin embargo, hay que tomar estas cifras un poquito con pinzas, porque claro, el año pasado, en enero y febrero, fueron muy malos años para la economía peruana. Acuérdate que había todos los temas de los conflictos. Entonces, pero sí es esta de acá, de la de febrero, es la mayor tasa mensual de crecimiento de los últimos 20 meses. Eso es, por un lado, que a eso son luces importantes. Lo segundo es que las proyecciones han mejorado. Si uno se pone a revisar las proyecciones, por ejemplo, del Banco Central, de los principales bancos, del mismo IPE, del Instituto Peruano de Economía, han mejorado. ¿Por qué han mejorado? Porque se esperaba hace un tiempo, hacia el final del año, que hubiese un fenómeno del niño más grave, y la verdad es que se ha moderado en las expectativas con respecto a este tema climático, se han mejorado, y se tiene, por tanto, una idea de que se va a recuperar también la inversión. Entonces, te doy un par de datos, ¿no? Por ejemplo, justamente el Instituto Peruano de Economía, el IPE, tenía en diciembre una proyección del crecimiento de la economía peruana de 1,9%, y ahora ya tiene de 2,4%. Credicorp consideraba 2% el año pasado, ahora cree que vamos a crecer 3%. Entonces, sí hay algunos aspectos que son positivos. Y otro dato importante es el tema de la inversión. La inversión privada, como les comentaba, el año pasado cerró en 7%. Este año se espera que crezca. Aún todavía una cifra que me parece baja, alrededor de 2%, pero ya al menos es positivo. Y otro tema importante, Karina, son las expectativas empresariales, ¿no? El Banco Central mide las expectativas empresariales y estas han pasado, tanto las de a 3 meses como a 12 meses, a ser positivas. Es decir, ya hay una mayor confianza. Lo que tenemos que hacer, Karina, sí, pero yo, por favor, para lograr más empleo. Sí, mira, sí. yo
yo te pido que me esperes un momentito, nos tenemos que ir, le pido a los dos que me esperen un momentito, me tengo que ir a una pausa para seguir hablando de esto y para hablar después de la pausa de lo que acaba de aprobar el Congreso de la República. El Congreso, la Comisión de Trabajo ha aprobado la ampliación del plazo para la disposición de los montos de la CTS el 2024. Esto va a pasar, el dictamen va a pasar al Pleno de la República para ver los retiros, ¿no? Este dictamen ha sido aprobado por mayoría. Vamos a desagregar esta noticia después de la pausa. No se muevan de Exitosa. A Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Son las 9:01 y estamos en Informamos y Opinamos. Ustedes ya saben que es nuevo horario de 7 a 9 de la noche. Estamos hablando de la falta de empleo. Eso que a usted le interesa, porque si no hay empleo estamos mal en la casa. Muy bien, hay falta de empleo. En Lima ha subido. Es más complicado que haya empleo para los que recién salen de la universidad y para los que tienen más de 45 años, ¿no? A pesar de la experiencia y a pesar que no están viejos, aquí en el país es más complicado. Las cosas parecen que se están arreglando, pero van de a pocos, van de a pocos. Estamos hablando nosotros con Paola Herrera, es economista del IP, y Osvaldo Molina, es economista y director de redes. Osvaldo, te habías quedado explicándonos que las cosas no están tan oscuras, sino que ha habido un repunte en nuestra economía. Sí, les comentaba que justamente ha mejorado el crecimiento en los últimos 2 meses, que las expectativas de crecimiento para este año han mejorado, que las expectativas o la proyección para la inversión, que el año pasado cayó muy fuertemente, han también mejorado, y que las expectativas empresariales también están por fin en el plano optimista. Entonces, lo que tenemos que hacer, si es que queremos, como tú y yo queremos, que se reactive el empleo, es, ¿no?, dar shocks de confianza para que logremos atraer más inversión que genere empleo para los peruanos. De esa manera vamos a poder tener familias más contentas, que salgan de la pobreza. Nosotros, las proyecciones de crecimiento están entre 2.7 y 3%. Karina, necesitamos crecer a 5% si queremos realmente reducir la pobreza. Entonces, el esfuerzo de todos los peruanos y del gobierno y del Congreso deberían apuntar a poder generar esa confianza que nos permita crecer en esa proporción, en esa magnitud. Muy bien, Paola, te quiero preguntar sobre lo que acaba de pasar en el Congreso de la República, y es que la Comisión de Trabajo ha aprobado la ampliación de plazo para la disposición de los montos de la CTS. Esto tiene que ser aprobado también por la Comisión de Economía, que lo va a debatir este miércoles, el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Trabajo, y estos 2 dictámenes van a pasar al Pleno. Esta ampliación de la que estoy hablando será hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Esto es bueno, malo, regular? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Paola? Sí, a ver, el caso de la CTS, de la liberación de CTS, sigue siendo parte de estos intentos del gobierno de, digamos, dar más recursos a las familias, pero si es que, digamos, el objetivo del gobierno es ayudar a quienes más lo necesitan, a los trabajadores más vulnerables, a los de menos ingresos, esta medida de liberación de CTS no lo va a lograr. Porque ¿quiénes son los que reciben CTS? Son los que tienen un trabajo formal, los que trabajan a tiempo completo. 3 de cada 4 trabajadores trabajan en la informalidad, entonces no reciben CTS, no reciben ningún beneficio laboral en general. Y dentro de los trabajadores
trabajadores formales que sí reciben CTS, son muy pocos también los trabajadores que tienen un monto acumulado importante en su cuenta, en su CTS. Entonces, de nuevo, si es que la medida del gobierno es a favorecer a los más vulnerables, a los que tienen empleo de baja calidad, a los que tienen ingresos más bajos, esta liberación de CTS no cumpliría ese objetivo. Muy bien, lo mismo piensas, Osvaldo, que es muy reducido es decir, los formales que reciban la CTS, no es pues la masa, lo general. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Paola, ¿no? Aquí la gran mayoría del mercado laboral peruano es informal, es decir, no tienen CTS. Entonces, esta medida no los va a afectar, no va a tener un impacto sobre ellos. Yo creo que es momento en que en el Perú más bien nos enfoquemos en los grandes retos. Cómo poder realmente mejorar la calidad de vida de la gran mayoría, de esos que están en la informalidad. Y ahí, Karina, yo preguntaría, ¿por qué no más bien pensamos en simplificar un poco la legislación laboral? La legislación laboral es muy compleja y ese es uno de los factores que hacen que haya tanta informalidad en el país. Hay otros muchos, por supuesto. Pero, ¿por qué en lugar de hacer estos anuncios que son más populistas, no nos enfocamos en realmente el verdadero reto, ¿no? Que es reducir la informalidad para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los peruanos más vulnerables? Y además, reducir toda esta carga de todos estos documentos, que las trabas burocráticas, esto por un lado, ¿no? Pero también hacer un país menos inestable políticamente, porque la política también hace ruido y ese ruido no permite que los inversionistas, que los empresarios, que la gente que va a invertir finalmente desembolse el dinero. Hasta un microempresario tiene miedo de invertir cuando hay demasiado ruido político, ¿o me equivoco, Paola? Totalmente correcto. No solo y el ruido político, sino, digamos, en general, cualquier forma de inseguridad ciudadana, de inseguridad en general en el país, cualquier signo de inestabilidad es un desincentivo para el empresario grande, para el empresario pequeño, para el microempresario, para poder iniciar su empresa, para poder invertir en proyectos más grandes, que son los que finalmente generan mayor empleo de calidad. Entonces, el primer paso definitivamente tiene que ser establecer un año en el que no haya, en el que se reduzca la inestabilidad, se logren consensos mínimos entre el Congreso y el Ejecutivo, se, digamos, anuncien y se vean también acciones concretas del Estado logrando o estableciendo medidas para poder luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra, en general, también empezar a ir viendo, a ir caminando hacia ya reformas más de largo plazo, que van a costar, pero que son necesarias, como mencionaba Osvaldo, en general, para poder tener una regulación más apta para promover la formalidad. Pero el primer paso sigue siendo que haya una total ausencia de inestabilidad, de choques, de conflictos. Ya creo que es momento de encontrarnos en una situación mucho más calmada en términos políticos y sociales, para poder ir al siguiente paso, que es ya pensar en las reformas de más largo plazo. Osvaldo, ¿y se podrá eso con un gobierno que no tiene bancada, que está sobreviviendo, que tiene el problema de los Rolex, que la va a perseguir de todas maneras, que tiene el problema de los muertos, lamentables por supuesto, y que en realidad están ahí agarrados con el Congreso de la República para subsistir? Sí, mira, es cierto la enorme precariedad institucional que sufre nuestro país, ¿no? Tú bien lo has descrito, pero yo creo que la situación
requiere, ¿no?, amerita que el Congreso como el Ejecutivo sean responsables, ¿no? Y se comporten pues de manera responsable, no de manera populista, como en muchos casos hemos visto, para poder tapar un poco sus malas acciones. Entonces es importante, como señalaba Paola, como tú misma señalabas, Karina, eliminar este ruido político que afecta al Perú desde hace tanto tiempo. No se puede crecer con ese ruido político, no se puede atraer inversiones, y como bien señalaba Paola, no estamos hablando únicamente de las grandes inversiones, estamos hablando de ese bodeguero que prefiere no hacer crecer su bodega, ¿no?, a ese carpintero que decide no endeudarse para hacer crecer su taller. Es necesario reducir el ruido político y necesitamos autoridades que estén a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos por explicarnos qué es lo que está sucediendo, por qué retrocede el empleo aquí en Lima, y ya está clarísimo. Muchísimas gracias a Osvaldo Molina, director de redes, y Paola Herrera, economista del IP. Muchísimas gracias por estar aquí.